Bien, buen día. Vamos a comenzar a ver el modelo ISLM. El modelo ISLM es una continuidad de lo que hemos estado viendo, porque el modelo ISLM básicamente lo que hace es conjuntar el modelo clásico y el modelo keynesiano de alguna manera. Si bien es un modelo que se puede decir propiamente keynesiano, pero intenta de alguna manera casarlo con las ideas del modelo clásico. El modelo ISLM justamente lo que hace es estimar la curva IS, que propiamente va a ser el mercado de bienes, donde literalmente IS significa que la inversión se iguala a la otra. ¿Okay? Por otra parte, la curva LM es el mercado de dinero, de activos, digamos. El mercado de dinero, donde literalmente LM significa que la liquidez se iguala a la oferta monetaria. ¿Okay? Ahora, el día de hoy nosotros vamos a comenzar a ver la parte que tiene que ver con el mercado de bienes, y ustedes se darán cuenta que es una continuación de lo anterior. El modelo ISLM, los autores de este modelo son Hicks y Hansen, año 1937. ¿Okay? Por supuesto que de este modelo luego se han hecho muchas actualizaciones y se han hecho nuevas versiones del modelo, pero yo voy a explicar el modelo básico para una economía cerrada. ¿Okay? En economía cerrada, el modelo, entonces lo que vamos a ver es la curva IS, es lo primero que vamos a ver. Para llegar a esta situación de igualdad entre ahorro e inversión, el modelo parte del hecho de suponer que la oferta agregada es igual a la producción de la economía. Por otra parte, la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto del gobierno. En economía cerrada, el modelo por ahora no lleva en cuenta exportaciones ni importaciones, y además esto lo que hace es, digamos, el modelo es equilibrar que si en equilibrio la oferta agregada se iguala a la demanda agregada, entonces el producto tiene que ser igual al consumo más la inversión más el gasto. ¿Okay? Simplemente sustituyendo cada una de sus respectivas variables. ¿Estamos de acuerdo? Igualar esto con esto. Ahora, cada componente yo ya les he dado a ustedes la forma que tiene según el modelo keynesiano, por eso el modelo es keynesiano, porque parte de suponer que la función de consumo va a tener una forma de tipo keynesiano. ¿Okay? Y como va a tener una forma de tipo keynesiano, nosotros lo habíamos definido que el consumo es igual a un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir que multiplica el ingreso disponible, donde a su vez nosotros teníamos que el ingreso disponible es igual al ingreso más las transferencias
menos los impuestos que se retiran de las economías familiares y de las empresas. De esto nosotros también dijimos y sabemos que este impuesto de aquí, a su vez, va a ser una cantidad de impuestos de suma fija, o sea, aquella parte que no depende del nivel de la renta, son todo lo que son tasas, todo lo que tiene que ver con impuestos directos que se sustraen, pero no sobre el ingreso, sino un monto fijo. Un monto fijo, digamos. Impuestos de monto fijo. El IVA ahí. No, porque el IVA sería sobre el consumo. El IVA es un porcentaje sobre el consumo. En este caso son tasas. Por ejemplo, cuando se paga en la alcaldía, todo lo que son tasas, lo que pagamos para renovar el pasaporte, etcétera, etcétera. Y por supuesto, un impuesto proporcional que sí depende del nivel de ingreso, donde esta T minúscula, propiamente dicho, adelante, esta T minúscula, la T mayúscula son, digamos, con la barrita encima, serían impuestos de suma fija, la T minúscula significa básicamente impuestos sobre la renta. ¿Ok? Porque va a ser un porcentaje que se sustrae del nivel de ingreso, del producto de la economía. Continuando acá, simplemente se trata entonces de sustituir. El ingreso disponible será el ingreso de los hogares y de las empresas, más las transferencias del sector público, menos, entonces esto de acá sería los impuestos de suma fija, más, bueno, yo lo voy a multiplicar de una vez por encima, para que no me quede tanta. Sería menos este de acá, menos este de acá. ¿Ok? De esto sacamos factor común, y para que no quede que el ingreso disponible va a ser igual a las transferencias menos los impuestos de suma fija más la producción se multiplica a 1 menos el impuesto sobre la renta. Luego, todo esto de acá se sustituye acá. De manera que vaya el consumo va a ser igual al consumo autónomo más, voy a multiplicar de una vez cada elemento del ingreso disponible por la propensión marginal al consumo. De manera que me queda la propensión marginal a consumir de las transferencias. Más la propensión marginal a consumir del ingreso. ¿Qué es la propensión marginal a consumir? Eso debería saberlo ya. Primero porque ya lo expliqué. Segundo porque se supone que tienen que estudiar. Entonces sería esto de acá menos la propensión marginal a consumir que se deduce de los impuestos de suma fija. Las transferencias también son un monto que se asume fijo. La propensión marginal a consumir es aquella parte o porción de la renta que se destina a consumo.
O sea, es el peso relativo que tiene del ingreso y de los recursos disponibles para consumo. Básicamente, si yo establezco que ese punto C minúscula vale 0.8, yo lo que estoy diciendo es que de las transferencias, pensiones, jubilaciones, bonificaciones, ayudas, etcétera, de todo lo que es transferencia, hago una aclaratoria. ¿Qué es una transferencia? Transferencia es todo ingreso a la familia o al hogar que no conduce a una contraprestación de servicios. Es decir, es una ayuda, es un subsidio, Bono. una bonificación. No confundir la palabra bono de bonificación salarial o bonificación de ayuda social o de compensación con bono en el mercado financiero, que es un instrumento de activo de deuda. No confundir eso. ¿Ok? Que ya ustedes no deberían, pero yo sé que hay mucha gente que piensa que una cosa y la otra es lo mismo y no tiene nada que ver. Repito, de esa ayuda, digamos, pensiones, jubilaciones, etc., obviamente la familia puede decidir ahorrar una parte, no todo lo consume. Eso viene dado, según el modelo, por la C minúscula, que es la propensión marginal a consumir de las transferencias. Pero también la propensión marginal a consumir afecta al ingreso menos lo que se deduce de impuestos sobre la renta. ¿Ok? Entonces, de este ingreso que queda, no va a consumir todo. La familia puede decidir ahorrar una parte. Y lo mismo ocurre del impuesto de tasa fija, de suma fija. ¿Ok? Ahora, ya teniendo esto de esta manera, lo que hacemos es ahora ver cómo se comporta la I. La I, nosotros dijimos que es igual a un nivel de inversión que no depende de la tasa de interés menos una sensibilidad que depende de la tasa de interés. ¿Okay? Otra cosa importante acá. Aquí, cuando tienen que tener claro y tienen que estar pendientes de que, aunque todo son letras, hay unas letras que significan una cosa y otras letras que significan otra cosa. En este caso, esta B de aquí es un número. La I es la variable. ¿Por qué? Porque la I es la tasa de interés que va a afectar al nivel de inversión. La B es en cuánto, en qué proporción. Por eso esa B se le llama sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Por otra parte, ya nosotros habíamos definido que tiene una relación negativa. Cuando aumenta la tasa de interés, cae la inversión. Cuando disminuye la tasa de interés, aumenta la inversión. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso de aumentos o bajas de tasa de interés, eso repercute en las tomas de decisiones, tanto de empresarios como hogares, de disponibilidad y de qué hacer con los recursos. Vamos a poner dos casos. Por ejemplo, una empresa. Una empresa al final del año tiene beneficios económicos. Pero ante una situación de caída de la tasa de interés, nosotros pudiéramos pensar, lo pudiéramos ver desde el punto de vista de que esa caída de la tasa de interés lo que está repercutiendo es que los activos financieros tienen un rendimiento menor. Luego, si los activos financieros tienen un rendimiento menor, el incentivo de una compañía que le sobró dinero porque tuvo ganancias al final del ejercicio, decide no colocarlos en activos, sino que decide reinvertirlos, ya sea ampliando líneas de capital, líneas de inventario, haciendo más compras, mejorando las instalaciones, haciendo ampliaciones, contratando más personal, etcétera, que de otra manera eso se traduce en un aumento de la producción futura. ¿Ok? Caída de la tasa de interés implica que los rendimientos de los activos financieros son más bajos y por lo tanto, en esas circunstancias, el incentivo para destinar los recursos financieros disponibles
a instrumentos financieros es pequeño. Si yo no voy a colocar el dinero en el mercado financiero, es decir, en títulos o activos de préstamo, sino que lo reinvierto, lo saco la plata. Un empresario racional aumenta sus líneas de stock, aumenta sus líneas de producción, etcétera, etcétera. Ok. Viéndolo desde el otro punto de vista, esto es en el caso de una empresa que le sobró dinero porque tuvo ganancia. Pero también se puede ver desde el punto de vista de una empresa que al revés necesita dinero. Pues evidentemente una empresa que necesite dinero en circunstancias donde la tasa de interés es pequeña o es menor, lo que implica es que se le hace más barato pedir préstamos. Entonces la oportunidad de crédito, de tomar crédito, aumenta y de nuevo ese dinero que la empresa o en general se está tomando vía crédito, pues se va a destinar a aumentar líneas de producción, mejorar stocks, mejorar instalaciones, etc. ¿Ok? Entonces, de nuevo, cuando hay caída en la tasa de interés, hay aumento en la inversión, dada la lógica que yo acabo de explicar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto de aquí, digamos, traduce el comportamiento de la inversión. Lógicamente me preguntaba, creo que era él que me preguntaba si había otra cosa que afectaba a la inversión. Por supuesto que sí. Pero todo aquello que afecte a la inversión, que no sea la tasa de interés, el modelo lo va a recoger en este valor de acá. ¿Ok? Ahora, por supuesto, nos falta una variable que es el gasto público. Y ese gasto público, el modelo simplemente lo asume como una variable que el gobierno puede decidir aumentar o disminuir en cada momento del tiempo. Luego nosotros vamos a ver en próximas clases que en realidad ese gasto público también depende de una lógica y tiene un comportamiento, pero por ahora el modelo asume que ese gasto público es una decisión simplemente que el gobierno toma de aumentarlo o disminuirlo a conveniencia. ¿Okay? Ahora, de esto se sigue que cada una de estas variables la vamos a introducir acá. ¿Ok? Que como ya la tenemos igualada con la producción, digamos, se nos va a convertir esa función de allí, esta de acá, en lo siguiente. Y igual a donde está el consumo, vamos a colocar todo esto de aquí. Este más este otro de acá más este otro de acá. Más este de acá. Hasta ahí sería el consumo, luego más la inversión, que la inversión es la ecuación que tenemos allá. Sería la inversión autónoma o que no depende de la tasa de interés, menos B que multiplica a la tasa de interés, más, digamos, el gasto que también es una variable que estamos asumiendo exógena. ¿Ok? Resolvemos para Y, de manera que esto nos queda Y menos. Pasamos este para acá. Este de aquí más este de acá menos este de acá más. Aquí hay que estar pendiente que a uno no se le queden cosas en el camino. Luego de esto, sacamos factor común aquí y nos queda Y que multiplica a 1 menos C que multiplica a su vez a 1 menos T minúsculo. ¿Ok?
todas estas letras que son exógenas, nosotros nos vamos a agrupar en una sola. ¿Por qué? Porque como son valores, se pueden ya sumar. Adelante. Se pueden sumar esos valores. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? El modelo agarra y va a decir, esto es una variable auxiliar. El modelo agarra y dice que A es igual a esta que tiene barrita encima más esta que tiene barrita encima menos esta que también tiene barrita encima más esta de aquí más esta de aquí. ¿Me siguen? ¿O están perdidos? Todas las variables, repito, que son números, que son valores. ¿Por qué son valores? Porque yo sé que el valor es conocido porque le estoy poniendo una barrita encima. Básicamente es lo que no depende de la tasa de interés ni del nivel de renta. ¿Se entiende? Todos los valores que ya conoce el modelo. Los va a agrupar en un solo valor, en una variable auxiliar A. Y a esa A, por supuesto, le ponemos una barra también para hacer referencia a que ella está agrupando todo esto de acá. ¿Okay? Todo esto de acá. De manera de que esto nos va a quedar, una vez agrupando todo en esa A menos la sensibilidad con respecto a la tasa de interés. Luego, continuamos acá y esto nos queda que Y es igual a 1 sobre 1 menos C que multiplica a 1 menos T. Y eso a su vez, todo este factor multiplica a A menos B por la tasa de interés. ¿Okay? Este número de acá, este valor de acá, se le da otro nombre. Así como a este, ¿verdad? A ese también. Esto lo vamos a llamar alfa. A esa razón, 1 sobre 1 menos C que multiplica a 1 menos T. Y esto de acá también tiene un nombre. Esto de acá es el multiplicador del modelo. El multiplicador keynesiano. En realidad es una evolución del multiplicador keynesiano, porque el multiplicador keynesiano del modelo básico llegaba hasta, esta es como una evolución, digámoslo así, porque el multiplicador básico keynesiano, digamos que voy a poner acá para entender que es el básico keynesiano, era simplemente 1 sobre 1 menos alfa, perdón, 1 menos C. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice ese multiplicador? Básicamente, que a medida que la propensión marginal a consumir aumenta, esta diferencia disminuye. Y por lo tanto, si esta diferencia disminuye, entonces el multiplicador se incrementa. O sea, básicamente la secuencia es, cuando la gente ahorra menos, la propensión marginal a consumir aumenta. Cuando esto aumenta, esta razón disminuye, y cuando esta razón disminuye, esto aumenta. Esta diferencia disminuye, esto aumenta. Y de aquí donde hago una nota, digamos, porque a mí me gusta explicar esto, pero también al mismo tiempo ir señalando los problemas. Problemas que economistas como Hayek identificaron. Y en vida se lo digo al propio Keynes. Porque básicamente, ¿qué era lo que Keynes decía? Bueno, si de alguna manera
se puede inducir a la gente a ahorrar menos y gastar más, este número aumenta. Por lo tanto, este número aumenta también. Luego, el multiplicador va a ser, según la teoría, o según la hipótesis, mejor dicho, de que cuando ustedes salgan a gastar, ese dinero a su vez va a ser que quienes lo reciban salgan a gastar, y a su vez quienes lo reciban salgan a gastar, y de esa manera la economía en su totalidad incrementa la demanda agregada. ¿Ok? Evidentemente esto es una idea que si bien es cierta, tiene una verdad a medias. ¿Ok? Y ahí es donde viene el chiste de Huerta de Soto. Bueno, pero podemos crear el multiplicador de Huerta de Soto. ¿Por qué en vez de repartir 1 millón de euros entre todos, por qué no me lo dan a mí y yo gasto, etcétera? Digamos, porque ¿cuál es el problema? El problema es que implícitamente quiere decir de que el ahorro tiene que ser menor. Pero esto es un poco para que entiendan el contexto del modelo keynesiano. ¿Qué es lo que hace el señor Hicks? El señor Hicks lleva el modelo un poquito más allá, lo evoluciona, saca como una versión, vamos a decir beta, de ese modelo y dice, bueno, pero es que en realidad también viene afectado el modelo por el impuesto sobre la renta. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice el modelo? Bueno, que el multiplicador se incrementa no solo cuando aumenta el consumo o la propensión marginal a consumir, digamos, sino cuando disminuye el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Cuando disminuye el impuesto sobre la renta queda más renta disponible y por lo tanto sucede lo mismo. Si de esa renta disponible yo tengo que la propensión marginal a consumir es relativamente alta, entonces este multiplicador se potencia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero de nuevo, eso tiene un problema. El problema es que disminuir el impuesto sobre la renta equivale a que el gasto público tiene que también disminuir, porque de otra manera estaría creándose deuda en la economía. ¿Okay? Deuda pública, que luego vamos a ver que eso es equivalente a que la economía en su globalidad se endeude también. Y luego, evidentemente, ¿quiénes van a terminar pagando esa deuda? Pues todos los que hacen vida de esa economía. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este multiplicador nosotros lo vamos a sustituir en el modelo para que me quede y igual a alfa. Entonces estoy sustituyendo para que me quede alfa que multiplica a esta letra A, que ya yo sé que es el gasto de la economía, menos B por la tasa de interés. Y ese, ya aquí de cajón, se distribuye para que me quede que Y es igual al multiplicador por el gasto menos el multiplicador por la tasa de interés. ¿Ok? Propiamente dicho, esto de aquí, luego si yo la despejo, voy a hacerlo de una vez, voy a despejarla ahí para que me quede Y igual a esto de acá, propiamente dicho, es la curva y es. Esto de aquí es la curva y es. ¿Preguntas? ¿Se entiende cómo llegar hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que, evidentemente, repasarlo. Ahora, una vez que yo llego aquí, ahorita la vamos a graficar, vamos a demostrar o vamos a pasar al hecho de que el modelo parte o quiere decir de que la inversión igual al ahorro. Por eso el modelo es bien clásico, porque acuérdense del modelo clásico, de lo que hemos visto en las clases anteriores. En el modelo clásico el mercado de bienes cruza la inversión y el ahorro. ¿Estamos de acuerdo? Y va a decir que ellas dependen de la tasa de interés real.
Pero yo les dije a ustedes también que cuando la tasa de interés real y la tasa de interés nominal se aproximan, necesariamente tiene que cumplirse una condición muy importante para que este modelo tenga sentido. El modelo tiene que tener sentido si, y solo si, lo voy a poner por acá, existen precios rígidos. Por lo tanto, si hay precios rígidos, esto es un modelo necesariamente de corto plazo. Modelo de corto plazo de determinación del nivel de equilibrio del Producto Interno Bruto y de la tasa de interés. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Esta es como la enésima vez que pongo esta ecuación aquí. Porque la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la inflación. Donde básicamente, si los precios son rígidos, a corto plazo es el equivalente a que esta inflación sea cero. Luego, por tanto, esto se aproxima a ser igual y yo puedo sustituir en el mercado de bienes la tasa de interés real por la tasa de interés nominal. Y luego de ahí decir, luego la otra semana veremos lo que tiene que ver con el mercado de dinero. Y de ahí sí decir que el precio del dinero es la tasa de interés. Pero no es que sea la tasa de interés, es una manipulación, entiéndase lo que quiero decir, algebraica, de manera tal de que solo en condiciones de precio constante yo puedo decir que la tasa de interés nominal se aproxima a la real y por lo tanto, a través de movimientos en la tasa de interés bancaria, mover el mercado de bienes. ¿Estamos de acuerdo? Porque ¿de qué depende el modelo? De la tasa de interés nominal. Vuelvo y repito, sí y solo sí, estoy haciendo énfasis porque esto es importante. Si ustedes en el examen, esto yo veo que no lo entienden, se lo digo de una vez, no van a pasar la materia. ¿Estamos de acuerdo? Si yo veo que ustedes esto no lo entienden, no van a pasar la materia. ¿Por qué? Porque básicamente no están entendiendo la macroeconomía. La tasa de interés nominal afecta al mercado de bienes si y solo si se cumple la condición de que hay precios rígidos. Por lo tanto, si hay precios rígidos, tiene que ser un modelo de corto plazo. Luego hay una discusión de qué tan corto es el corto plazo. Porque claro, ustedes en microeconomía les enseñan que el corto plazo es una vez que no hayan cambiado alguna de las condiciones del modelo. Una vez que cambia alguna de las condiciones ya se convierte en un largo plazo, ¿sí o no? Es eso lo que les enseñan en micro. En macroeconomía no es tan simple. Me explico, en micro ustedes les enseñan. Si estamos hablando de que el capital en un momento dado es tal y luego hay una serie de, digamos, ¿cómo es que lo llaman? Plantas, y aumenta el número de plantas, entonces ya pasamos de costos de corto a costos de largo plazo, ¿sí? Ahora, en macroeconomía, esto no está tan definido en el corto plazo. La única definición a la que nos podemos, digámoslo así, acoger es a la definición de que el corto plazo será aquel en el que los precios en efecto sean rígidos. Y eso puede ser tan corto como una hora o menos. Con lo cual, el poder de determinación del producto vía el modelo depende de eso. Ahora, hay una cuestión sobre la cual el modelo, un supuesto, sobre la cual el modelo monta los precios rígidos, y es la rigidez en salarios. Es decir, hay una situación en la economía en la que cuando hay cambios en la demanda, normalmente las empresas en situaciones competitivas no ajustan el precio, sino que ajustan primero las cantidades, o sea, el stock y la producción. Entonces, ante esos cambios de producción, el modelo asume que no hay incrementos en los precios de los productos porque asume competitividad en los mercados. ¿Me explico? Si una compañía ve que se está quedando sin stock, el modelo asume, vuelvo y repito, seguramente muchos de ustedes me dirán, no, pero en Venezuela eso no es así. Vuelvo y repito, esto es un modelo que fue ideado en el año 1937 en la economía inglesa, británica y americana de esa época, que estaba venía saliendo de un problema de gran recesión. Ahora,
Repito, el modelo asume que cuando hay un aumento de demanda, básicamente que para una empresa es el equivalente a ver que su stock se está desacumulando muy rápidamente, se está quedando sin inventarios, no automáticamente aumenta los precios, sino que lo que hace es aumentar la producción. Y para aumentar la producción, ¿qué tiene que hacer? ¿O qué debería de hacer? Buscar más insumos, contratar más personal, ¿verdad? Y como el modelo parte de que hay desempleo, ese aumento de demanda de personal no va a hacer que incremente el salario a corto plazo, sino simplemente el modelo asume que se podrán contratar tantas unidades como existan en el mercado al precio determinado por el mercado laboral. Es decir, el aumento en la demanda de trabajadores no implica un aumento necesariamente en el salario, básicamente porque hay mucho desempleo. Como la oferta laboral es tan grande, eso incide en que los salarios sean rígidos, y esa rigidez salarial a su vez hace que los costos medios de producción no se estén incrementando y por lo tanto los márgenes de rentabilidad se mantengan, y de allí entonces puede aumentar la producción sin necesidad de subir los precios. Esa es la lógica microeconómica del modelo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de allí, tú puedes decir que la economía aumenta y ajusta producción sin necesidad de ajustar precios. Luego, si eso es cierto, entonces la tasa de interés real en el mercado debe ser aproximada a la tasa de interés bancaria, la de los activos financieros. Y en ese contexto, entonces, vía tasa de interés afectar la inversión, que a su vez viene multiplicada por esta razón de aquí, porque esta razón de aquí me está multiplicando esta A. Y en esta A, dense en cuenta ustedes que está ahí. ¿Ok? Está ahí. Ahora, preguntas, dudas. Esto tienen que estudiarlo más o menos con detenimiento, porque en realidad esta es la parte más clave de macroeconomía. Y tienen que estudiar tanto el álgebra como el razonamiento económico que tiene ese álgebra. No basta con puro... Me explico. Ustedes pueden llegar al examen y ser muy buenos en el álgebra. Chévere, perfecto. Pero luego en la explicación económica, o sea, el razonamiento del modelo, o puede ser al revés, hacen un razonamiento económico excelente, pero el álgebra falla, entonces no llegan a esto, o llegan de una manera equivocada. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es básicamente que en un caso tendríamos a un buen matemático y en el otro tendríamos a un buen sociólogo. Pero un economista tiene que ser un poco de ambos. ¿Ok? ¿Para cuándo el próximo examen? Una vez que terminemos estos temas, creo que a mediados de febrero. ¿Y sería una tercera evaluación? Sí, al final ya en marzo, la última semana. Antes de feria. Sí. Pero esta evaluación es creo que la más importante, porque junto con la que ya tuvieron. Porque la que ya tuvieron fue donde vimos la producción. Fíjense que este modelo asume la producción dada. ¿Por qué yo empecé dando aquello? Ustedes no pueden formarse con la idea como que la producción está dada alegremente y depende solo de la demanda. No, la producción tiene una lógica, que fue lo que vimos antes de diciembre. La producción tiene una lógica, depende de la cantidad de insumos utilizados, de la cantidad de horas trabajadas, etcétera, etcétera. Ahora, repito, una vez llegado hasta aquí, vamos entonces a pasar a demostrar esto de aquí. Porque al final, fíjense que el modelo resume la idea clásica, pero le aporta el supuesto keynesiano. Entonces es un modelo neoclásico. Sobre ese modelo neoclásico, básicamente la economía transcurrió hasta los 70. ¿Ok? Bien. Ahora, esta curva y esa, vamos a demostrar entonces que el ahorro es igual a la inversión. Para ello, nosotros vamos a partir de que el ingreso es igual al consumo
más la inversión más el gasto público. ¿Ok? De esto de aquí, si nosotros tomamos, vamos a tomar la que yo había sustituido, creo que era aquella. Esta, digamos que sí, voy a sustituir aquí el consumo para que me quede el consumo que no depende del ingreso más las transferencias más el ingreso acá lo puedo hacer más agregado, no es necesario hacerlo tan agregado. Que sería el consumo más este más la inversión más el gasto. ¿Ok? Pero nosotros también sabemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. O sea, básicamente todo lo que se ingresa o bien se consume o bien se ahorra. Luego, sustituyendo, me queda que el consumo más, vamos a hacerlo así, sería C más C toda esta parte de aquí yo la voy a agregar como los ingresos públicos. ¿Okay? Más la inversión más el gasto. Eso es igual a C, consumo más ahorro. Esta C se va con esta C. Dejamos solo la I para que nos quede que I es igual. Esta la pasamos sumando. Esta la pasamos restando. Esta la pasamos restando. Y esta me queda sumando. Y a esta S de aquí yo le voy a poner una F subíndice. ¿Ok? Y ya le voy a explicar por qué. Luego de esto se sigue que prácticamente esta parte de aquí, vamos a hacerlo así. T menos las transferencias menos el gasto, todo eso es igual al ahorro del gobierno. ¿Por qué? Porque los impuestos son sus ingresos.
Las transferencias es lo que egresa. Y el gasto, pues también es lo que egresa. Luego, la diferencia va a ser el ahorro público. Lo que pasa es que como los gobiernos normalmente siempre gastan más de lo que ingresan, entonces ustedes están acostumbrados y todos estamos acostumbrados a escuchar hablar de deuda pública. Pero visto desde otro punto de vista, si el gobierno acumula, sería ahorro público. Luego, por tanto, si yo sustituyo, me queda que la inversión es igual al ahorro público más el ahorro de los hogares. Por eso le pongo la F, porque es el ahorro de las familias, que es el ahorro privado. Sustituyendo en el hecho de que yo puedo decir también que el ahorro total es igual al ahorro público más el ahorro de las familias, lo cual se sigue que la inversión es igual al ahorro total. Es decir, en ese punto de equilibrio, el modelo lleva implícito el hecho de que la inversión es igual al ahorro. O sea, básicamente, ¿qué es lo que te está diciendo? Que ni hay exceso ni hay oferta, ni hay exceso de demanda ni hay exceso de oferta. O sea, la economía está en su equilibrio. Y en ese punto específico, este valor de aquí es el Producto Interno Bruto de la economía dado un nivel de tasa de interés. ¿Ok? Preguntas, dudas. ¿Se sigue? ¿Se entiende la idea? ¿Están perdidos? ¿A partir de qué capítulo del libro se comienza a explicar todo este tema? Este tema, yo ya lo comenté en la clase anterior, no lo van a estudiar del libro de Barrow, sino lo van a estudiar del libro o bien de Fisher, Stanley Fisher, Budiger, o del libro de Blanchard, o del libro de Mankey. Pero yo para este tema específicamente recomiendo el de Budiger Dorbush. ¿Ok? Libro de macroeconomía de Dorbush y Fisher. El Classroom lo tiene y yo recomiendo esto aproximadamente, creo que es el capítulo 10, capítulo 11 creo que es. Para una economía cerrada, vuelvo a repito, para una economía cerrada. Básicamente, si se hace para una economía abierta, es ampliar un poquito más las variables, pero los resultados van a ser similares. ¿Ok? Los resultados van a ser similares. Entonces, vamos ahora sí a graficar la curva IS. Es el de Mankey y el de Fisher. Está el libro de Mankey y el libro de Dorbush y Fisher, porque son dos autores. Es el mismo libro, pero son dos autores. Dorbush y Fisher. Rudiger Dorbush y Stanley Fisher, si no me equivoco. Capítulo 10, creo que es. Capítulo 10 o capítulo 11. Vamos entonces a graficar la curva IS. Entonces, para la construcción de la curva IS, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Curva IS. Otra semana vamos a ver la LN, pero por ahora vamos a ver la IS. Entonces, la curva IS parte de lo siguiente. Obviamente, un modelo keynesiano va a partir de la cruz keynesiana, donde esto de acá es el lugar donde la demanda agregada es exactamente igual al producto, pero vamos a escribirlo al revés. Donde el producto sería igual a la demanda agregada, o sea, lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? Estamos diciendo acá. Obviamente, este es el gasto planeado, este es el gasto efectivo. Por este lado tenemos la demanda agregada, por este lado tenemos el nivel de producción de la economía.
En esto de aquí tenemos todo nuestro conjunto de variables A que hemos definido aquí. ¿Ok? Y en otro gráfico nosotros vamos a escribir entonces las dos variables que nos está relacionando la ecuación IS. La ecuación IS nos está relacionando la tasa de interés con la producción. Entonces nosotros vamos a tener por este lado tasa de interés y por este lado producción. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un cambio en esto de acá para poder encontrar puntos de la curva IS. Vamos a suponer que la tasa de interés disminuye. Si la tasa de interés disminuye, entonces aumenta el consumo. No. ¿Qué es lo que aumenta? Váyanse a las ecuaciones del modelo. El consumo aquí no depende de la tasa de interés. La inversión. La inversión. Por eso es un modelo keynesiano. Porque el consumo no depende de la tasa de interés. Depende de la inversión. ¿Estamos de acuerdo? El que depende de la tasa de interés, cuando el consumo depende de la tasa de interés, es el modelo clásico. Que depende de la tasa de interés real. Por eso les digo, tienen que estudiar porque si no ustedes se van a confundir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, aumenta la inversión. Cuando aumenta la inversión, ¿verdad? Eso induce. ¿Dónde está la inversión? En la A, justamente. Eso hace aumentar la demanda agregada, por lo que expliqué hace un rato. Cuando aumenta la demanda agregada, entonces hay un exceso ¿de qué? En ese mercado, en la economía. Hay un exceso de demanda. Exceso de demanda. ¿Por qué? Porque la economía está aquí en un equilibrio. Un nivel inicial para un determinado nivel de demanda. Y este punto de aquí, nosotros lo vamos a referir, digamos, que es este mismo punto de aquí. De manera de que en este punto de aquí vamos a establecer que aproximadamente eso va a corresponder para una tasa de interés. Pero yo estoy diciendo que cae la tasa de interés. Si cae la tasa de interés, aumenta la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Y este incremento de la demanda agregada va a hacer que haya un exceso de demanda. Ese exceso de demanda, por eso el modelo es keynesiano y es de corto plazo. ¿Por qué? Porque la demanda es como que la demanda va a jalar a la oferta. El gasto se va a traer a la oferta. Eso es lo que presume el modelo. Entonces, va a llegar al punto de que ese exceso de demanda tenga que ser compensado con un nuevo nivel de equilibrio, un nuevo nivel de producción. Donde ese nuevo nivel de producción va a corresponder sobre este nuevo gráfico de aquí, pero para un nivel donde evidentemente la tasa de interés va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo? Baja la tasa de interés, aumenta la inversión. Como aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada. Una vez que aumenta la demanda agregada vía inversión, ella se expande por el multiplicador, de manera de que la demanda sobrereacciona, siempre y cuando, luego hablaremos de eso, siempre y cuando la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés sea mayor a 1. O sea, quiero decir, sea mayor a 0, sea positivo. O sea, quiero decir este numerito.
este número de acá. Porque si este número es 0, el modelo no me acuerdo. Pero si ese número es mayor a 0, la B, el grado de sensibilidad de respuesta de la tasa de interés, o sea, de la inversión sobre la tasa de interés, hace que esta se incrementa la demanda agregada. Ese exceso de demanda implica un aumento de la producción. Y la lógica viene dada por lo que yo les explicaba al principio de la clase. Baja la tasa de interés, hay más recursos disponibles que no se destinan al mercado de activos, es decir, que no se ahorran, sino que se gastan. Pero si se gastan en inversión, eso hará que aumente stocks, que aumente personal, que aumente insumos, que aumente línea de producción, y si la economía en su conjunto se comporta de aquella manera, entonces la producción aumenta. ¿Okay? Que es el sueño dorado de Keynes y de los keynesianos, por supuesto. Y no es que no funcione, sí funciona. El New Deal fue aquello, la política de Roosevelt fue eso. Y luego la política más adelante, creo que fue Carter o algún otro, cuando la economía entra en baches. Y más o menos la política, digo más o menos porque ya tiene otras consideraciones, pero más o menos la política de Bernanke en el 2008. Ahora, una vez que esto sucede, entonces nosotros vemos este comportamiento. Vamos a suponer lo contrario, vamos a suponer que hay un aumento en la tasa de interés. Si hay un aumento en la tasa de interés, ocurre exactamente lo inverso. Cae la demanda agregada, entonces en ese caso lo que habría es un exceso de oferta que haría caer la producción. Porque evidentemente a las empresas les va a pasar lo contrario. En vez de ver disminuir sus inventarios, lo que van a ver es que los inventarios se acumulan. De alguna manera eso no es sostenible en el tiempo. ¿Qué es lo que van a hacer las empresas? Predice el modelo que las empresas van a desincorporar factor productivo para bajar la producción. Básicamente porque se les está quedando en el almacén. Y en ese caso, entonces, la economía se comportaría de una manera que se contrae. Una vez aumenta la tasa de interés, ocurre esta sucesión, digamos, de hechos que implica que gráficamente sería una caída de la inversión, lo que implicaría una caída de la demanda agregada. Una vez que cae la demanda agregada, entonces nosotros encontramos un nivel de equilibrio Y2, donde evidentemente Y2 es menor que Y0, y por supuesto eso va a corresponder a una tasa de interés 2 mayor. De esta manera entonces se construye la curva IS. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Por qué se da esta en dos rayitas? Está con dos rayitas que no es como justicia. ¿Por qué esa? ¿Cuál de las dos rayitas? Esta, la última. La que baja. ¿No? Esta. Ajá. Porque cae la demanda agregada. ¿Y por qué cae la demanda agregada? Porque cae la inversión. ¿Y por qué cae la inversión? Porque aumentó la tasa de interés. Lo interesante que habría que preguntarse aquí es por qué varía la tasa de interés. El modelo asume. Sí, hay cambio en la tasa de interés, pero lo que habría que preguntarse es que por qué hay cambio en la tasa de interés. Entonces, para responder eso, evidentemente, como los precios son rígidos, tenemos que verlo en el otro mercado, porque nos falta una pata de esta mesa. Ya tenemos una, nos falta la otra. LN, que es el mercado de dinero. Yo ya voy a adelantar aquí, ¿qué horas? Son las 10:10. Voy simplemente a adelantar la parte gráfica para que se lleven la idea, pero en la próxima clase vamos a ver el modelo como tal. Gráficamente, ¿qué pasa? Vamos a irnos al primer caso. Cuando hay este aumento de la actividad económica. Gráficamente, por aquí, nosotros vamos a tener
al mercado de dinero, que ustedes ya saben cuál es. El mercado de dinero tiene la oferta monetaria y tiene la demanda de dinero, que en este caso concreto se llama L. Por eso ese modelo se llama LM, porque es demanda y oferta. ¿Ok? Liquidez. ¿De qué va a depender la demanda de la oferta de dinero? Del Banco Central. Es una variable de política. O sea, tal como el gasto público, en este caso la M es una variable de decisión a conveniencia de la autoridad monetaria. Y la L depende, la L va a depender, yo ya les dije a ustedes que depende de tres cosas. ¿De qué depende la demanda de dinero? A esta altura deberían saber eso. ¿De qué depende la demanda de dinero? Del nivel de los precios. Del nivel de los precios, exactamente. Del nivel de los precios. ¿De qué más? Ah, El ahorro. no. La inflación. Los ingresos. Eso está aquí. De la actividad económica. De la actividad económica. ¿Y de qué más? De la variable neurálgica. De la tasa de interés. De la tasa. ¿Pero de cuál? La real. ¿La real o la nominal? ¿De cuál? No, porque el dinero es la nominal. La nominal. Porque es el costo de oportunidad de tener dinero. Porque la tasa de interés es lo que rinden los activos. ¿Ok? Que en condiciones, vuelvo y repito, en condiciones donde los precios son rígidos, esta variable prácticamente yo me la puedo, a ver, la estoy tachando y en realidad no la debería tachar, pero es para que me entiendan. Como el modelo asume esto de aquí, entonces básicamente decir que la tasa de interés, perdón, que la demanda de dinero depende del nivel de precios, no va a ser importante, porque yo estoy diciendo que el nivel de precios no varía. Entonces puedo asumir que de lo que va a depender es de la tasa de interés nominal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo explico esto para que después no salgan de aquí diciendo que la tasa de interés es el precio del dinero. No es que sea el precio del dinero. Es en una circunstancia muy específica en la cual se puede hacer una manipulación algebraica que luego tiene implicaciones en el razonamiento económico y en el modelo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo que en ausencia de inflación el poder adquisitivo del dinero no cambia y por lo tanto es como que puedo ignorar el hecho de que la demanda de dinero dependa de su valor. Porque ¿de qué sirve el dinero si no es para ir a comprar cosas? Pero si esas cosas no están aumentando ni disminuyendo su precio significativamente, es como que esa variación sea neutra, y al ser neutra es como que la puedo ignorar. Pero ojo, una cosa es que porque estoy tomando en cuenta esto, yo ignore eso, y otra cosa, obviamente, desde algún punto de vista interesado, evidentemente. Pero otra cosa es decir que siempre el precio del dinero es la tasa de interés. El precio del dinero es su poder de compra. Si no, ¿para qué más sirve el dinero? ¿Estamos de acuerdo? Lo que es la tasa de interés es el costo de oportunidad en el mercado financiero. Porque evidentemente si la tasa de interés es alta, yo en vez de tener el dinero guardado, prefiero cambiarlo por un bono o cambiarlo por algún activo que dé un rendimiento. Ah, pero si la tasa de interés del mercado financiero bancario es baja, pues ya no es tan atractivo yo tener el dinero Es como que si, por ejemplo, llevémoslo al mundo, ustedes de repente con lo de los bonos, de repente no lo ven, pero vamos a llevarlo al mundo cripto. Es como que si el rendimiento de las cripto tendiera a cero. Si el rendimiento de las cripto tendiera a cero, ¿a qué me refiero? A que
el mercado cripto, en vez de hacer esto, fuese así. Entonces, básicamente, ¿qué incentivos tengo yo de tener el dinero en un activo que además no es líquido? Porque tengo que cambiarlo, etc. Yo quiero ir a comprar algo en la esquina y llevo bitcoins. Y bitcoins no me van a recibir. Tengo que cambiarlos, etcétera, etcétera. Entonces no es líquido. En cambio, si yo tengo dinero, digamos, en cuenta corriente o en efectivo, eso es líquido. ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto específico que la tasa de interés, entonces, repercute en el mercado de dinero. Una vez que eso es así, obviamente por este lado va a estar la variable dinero, digamos, la cantidad de dinero. ¿Ok? Entonces fíjense ustedes cómo el modelo con el mercado de bienes y por este lado el mercado de bienes, el mercado de dinero, fíjense que ya tienen las dos variables, aquí la Y y aquí la Y, luego la X y la Y. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que dice el modelo? Bueno, de que si hay aumento de la actividad económica, ese aumento de la actividad económica hace que se demande más dinero. Y lógico. Repito, esto lo vamos a ver con calma la otra semana, pero quiero que la idea, que se lleven la idea. Creo que aquí no me va a quedar bien. No me va a quedar bien. Va a ser lo más abajo. Quedó muy... Tienen la oferta monetaria. Esto siempre está en el nivel de precios, ¿ok? Pero como el nivel de precios, este modelo lo asume rígido, es como que si no tuvieran efectos. Luego, vamos a hacerlo aquí más abajo. Yo me voy a anticipar aquí para poder que esto me cuadre. Entonces, decíamos, si hay aumento en la actividad económica, es la misma lógica de aquí, pero con la actividad económica. Aumenta la producción, como aumenta la producción, aumenta la demanda de dinero, como aumenta la demanda de dinero, entonces se da un exceso de... ¿Un exceso de qué? ¿Pero demanda de qué? De dinero. Exceso de demanda de dinero. En cuyo contexto, entonces ahí es donde viene aquello de que la tasa de interés es el precio. Porque claro, si hay más demanda de dinero, es como que si la cantidad de créditos que se están solicitando se está aumentando y por lo tanto, entonces tiene que aumentar la tasa de interés. De manera de que este incremento a ver si me cuadro. Acuérdate que cada política monetaria expansiva tiene que ser compensada con una fiscal expansiva. No, no necesariamente. Pero en el caso ideal que iniciamos, sí. Bueno, más o menos cuadro. Siempre es mejor hacer la línea y luego los puntos. Más fácil hacerlo, pero... Entonces, esta de aquí corresponderá a un aumento en la tasa de interés. ¿Qué ocurre lo contrario? Bueno,
Entonces sería el caso donde una caída de la actividad económica incide en una caída en la demanda de dinero, pero por lo tanto hay un exceso de oferta de dinero que implica una caída en la tasa. Exceso de oferta de dinero implica caída en la tasa nominal, lo cual sería equivalente a hacer lo contrario. Digamos, vamos a trazar este punto aquí. Esta sería esta tasa de interés, donde donde evidentemente en este momento el modelo dice que el Banco Central no está haciendo absolutamente nada. O sea, el Banco Central tiene una oferta de dinero y esa oferta de dinero está anclada ahí. Lógicamente, cuando la oferta de dinero se mueva, va a mover la tasa de interés, porque va a mover la disponibilidad de cantidad de dinero, y eso a su vez va a repercutir en aumento o disminución de la LM, que a su vez va a repercutir en movimientos sobre la tasa de interés y el nuevo nivel de equilibrio de producción. Pero aquí simplemente para que se lleven la idea de la curva LM, luego en la próxima clase vamos a estudiar, así como vimos hoy la IS, la LM. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas?